El presidente de la Corte Suprema de Justicia, rechazando lo que describió como un asedio de la sede de esa corporación. Recordemos que en Bogotá la sede de la Corte Suprema de Justicia es el Palacio de Justicia de la capital, que fue en 1985 blanco de una toma por parte del grupo guerrillero M-19 al que pertenecía el ahora presidente Gustavo Petro. De esa toma violenta, resultó una retoma más violenta que terminó en una tragedia que ha sido documentada ampliamente. Ayer en las afueras de esa corte hubo protestas y lo que los magistrados rechazaron como una intimidación en momentos de tensión que se viven en Colombia con versiones encontradas. Pues vamos a hablar sobre el tema con el representante a la Cámara, Alejandro Toro. Él representa a Antioquia y es parte de la coalición de gobierno Pacto Histórico. Congresista, gracias por acompañarnos. Usted ha estado toda esta semana en Washington, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero quiero preguntarle su reacción a las declaraciones del presidente de la Corte Suprema y para quienes no siguen el tema, ponerlo en contexto. La Corte Suprema debió haber elegido ya a la sucesora, porque son 3 candidatas, del fiscal general saliente Francisco Barbosa, pero no lo ha hecho. Juan Carlos, primero un saludo para ti, un abrazo y para todos los televidentes. Rechazar todo acto de violencia como lo ha rechazado el presidente de la República, que días antes se había reunido justamente con varios de los magistrados, así que se ha hecho un llamado muy importante a que no superemos el símbolo mismo que es la movilización, porque el llamado es a la movilización. En Colombia se ha estigmatizado mucho la movilización, las marchas, los plantones como algo violento, pero en general el llamado a este caminar, a no quedarnos quietos, a avanzar como tal, es el símbolo. Rechazo todo acto de violencia, recordando también en contexto que fueron solamente 4 o 5 personas que la mayoría de los marchantes los sacaron de la marcha porque no querían que sucediera justamente eso. Bueno, pero el presidente de la Corte rechaza lo que calificó de asedio. ¿Cómo ves este momento de tensión? Porque hay un momento de tensión. Entiendo que usted vino a la CIDH, también se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien emitió un comunicado rechazando cualquier intento de acortar el mandato de Gustavo Petro, pero también haciendo un llamado a la calma y a que se respeten las instituciones. Bueno, realmente me imagino que fue un momento de tensión para los magistrados porque Colombia está viviendo momentos de tensión. Hay que recordar que nuestra preocupación no es en sí que alguien quede encargado de la fiscalía, porque ha sucedido en varios momentos de la historia en Colombia. Es quienes hoy quedarían encargados de la fiscalía, una señora que tiene investigaciones, una señora que está ligada, según los últimos informes periodísticos, a casos de narcotráfico y encubrimiento, al parecer, de algunas personas en Buenaventura. En nuestro periplo por Washington hemos logrado reuniones muy importantes, como lo dices, ayer en la mañana con el secretario general de la OEA, que ha estado escuchando diferentes voces y que hace un comunicado muy contundente diciendo debemos respetar el ejercicio democrático en Colombia. Y algo muy claro es que el presidente debe finalizar su mandato legítimo, porque tenemos un audio de una senadora de la República en la ciudad de Medellín diciendo: Gustavo Petro no puede terminar los 4 años. Eso nos parece preocupante y eso se hace parte de lo que vinimos a denunciar, que es la ruptura institucional. Usted, además de estar en el Congreso, ha trabajado como defensor de derechos humanos. ¿Cuál es la situación en este momento en Colombia y cuáles son los puntos, además de lo que ha mencionado ya, que ha venido a presentarle a las diferentes instancias del sistema interamericano? Bueno, esas son las preocupaciones en temas de derechos humanos, que pasa por el tema de la justicia. Yo quiero hacer hincapié hoy algo que está sucediendo en el departamento de Antioquia, donde el actual gobernador de Antioquia está hablando de algo que ya pasamos, un camino que nos llevó al abismo, al dolor, a lo que acaban de decir el exdirector de la cárcel, donde dice que los presos los molían y se los daban en alimento a los otros presos, o el exgobernador Hugo
Aguilar, que dice que le tiraban los muertos a los caimanes para desaparecer los cuerpos. Pues hoy el gobernador de Antioquia está proponiendo que se creen los nuevos frentes de seguridad ciudadana, que así iniciaron las antiguas Convivir propuestas por Álvaro Uribe Vélez. Eso es preocupante y eso rompe el orden institucional y lo hace junto a generales de la República que supongo yo que o son instrumentalizados o no deberían estar haciendo esto. ¿Qué viene ahora? Usted está en Washington, regresa a Colombia, ¿cuáles son sus prioridades y qué se debe esperar de lo que se está dando? Porque a la fecha hay una fiscal encargada o habrá una fiscal encargada en Colombia y el proceso no está claro. La pregunta es si estas medidas de presión funcionan, porque hasta ahora la Corte Suprema ha dado señales de que no funcionan. Bueno, llegaremos a Colombia con la preocupación de que tengamos esta fiscal y quien quedaría de vicefiscal, el señor Jaimes, que también ha hecho de defensor cuando la fiscalía ese no es su oficio. Lo que ha sucedido aquí en Washington es muy importante. Nos reunimos con la CIDH y la CIDH dice que va a ir en el mes de abril a hacer una visita in loco. Va a ser una visita en Colombia. Y algo muy importante, nosotros no dijimos que nos escucharan solo a nosotros, que vayan a Colombia a escuchar a todas las partes. Vamos a citar inclusive en el Congreso de la República una audiencia pública donde esperamos que estén los partidos de oposición, de gobierno e independientes y que lo mismo hagan en todos los estamentos, que escuchen a las fuerzas militares, que escuchen a las fuerzas armadas en general, que escuche al gobierno, a líderes, a empresarios, a medios de comunicación, para entender que consideramos que sí vamos en un camino de lo que se ha llamado un golpe blando por varios frentes en el país. Sí está ocurriendo un golpe blando. Hay un segmento que dice que eso es una exageración para desviar la falta de ejecución, pero usted dice que sí está ocurriendo y usted habló con el secretario general Almagro, quien emitió un comunicado al respecto. Claro, nosotros alertamos de lo que consideramos un golpe blando y lo hicimos con pruebas, o sea, no solamente vinimos a hablar, nosotros entregamos un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un documento bastante grueso, bastante argumentado. Lo que estaba hablando ahorita a nivel político es que la senadora no es cualquier senadora, es quien lidera la oposición, que es precandidata presidencial y está diciendo que no podemos dejar terminar al presidente Gustavo Petro los 4 años. Lo que acabo de escribir junto a las fuerzas militares es que hace 20 días en Medellín el fiscal con el alcalde de Medellín tuvieron ahí a los dos generales y el fiscal se atrevía a decir, cuando el comandante en jefe es el presidente Petro, de estos generales, se atrevía a decir que el presidente era corrupto, que se le salió de las manos del país, que era un país desinstitucionalizado. O sea que sí son muchos frentes que consideramos van construyendo una percepción en temas de percepción, en temas de economía. Entonces, el tema de las fuerzas militares, el tema de algunos medios, el tema de los empresarios, el tema político, consideramos que esto nos lleva hacia un golpe blando. Alejandro Toro es representante a la Cámara por el departamento de Antioquia en Colombia, la coalición Pacto Histórico. Muchas gracias, congresista, por estar en directo a USA.